Vamos a Santiago. Y vamos al capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Hemos visto en las últimas semanas acerca de los versículos 19 y 21. Dice, por esto mis amados hermanos, del capítulo 1. Por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual podéis salvar vuestras almas. Hemos visto durante las últimas semanas, en el contexto de la importancia de la palabra de Dios, que surge a partir ya del versículo 18, hemos visto cómo Santiago, con ese corazón pastoral que él tiene, le está diciendo a los hermanos que están en la dispersión por la persecución, le está diciendo que hay que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Esta es una bendita Trinidad. Esta es una bendita Trinidad. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse, para perder el control. Porque la ira de Dios del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual vimos también que desechando toda inmundicia, toda suciedad, toda abundancia de malicia, tenemos que recibir, y aquí está la clave, tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Porque una de las cosas que hace la palabra de Dios es que también, es verdad que Cristo es el que salva, pero la palabra de Dios es también, nos ayuda a esa salvación, porque la palabra de Dios es de Dios. Y cuando leemos la Escritura, la palabra nos invita una y otra vez a conocer a Cristo, ¿no? Y la palabra clave en todo esto es, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que ser gente que recibe la palabra con mansedumbre. Pero Santiago va más allá. Y Santiago dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo repito porque este es un texto sumamente importante. Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo tiene que ser la palabra en nuestras vidas? La palabra en nuestras vidas tiene que tener la capacidad de ayudarnos en nuestro testimonio. Un testimonio, en este sentido, que tengamos capacidad de escuchar, tengamos capacidad para hablar y tengamos capacidad para no irarnos. Y tengamos también la capacidad de desechar lo malo, el discernimiento suficiente para desechar lo malo, ser, como vimos la semana pasada, niños en la malicia, entendido que la malicia es pecado, que no solamente es un aspecto de nuestra vida, sino que es pecado, y tenemos que recibir la palabra que se lee, la palabra que se predica, tenemos que recibirla con mansedumbre, porque nos va a ayudar a la salvación de nuestras almas. Y Santiago sigue diciendo, pero además de todo esto, una de las cosas que tenemos que hacer, y que vosotros que estáis en la dispersión tenéis que hacer también, es que tenéis que hacer hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. No tan solamente oír, hacedores de la palabra. El creyente nacido nuevo, los que estamos aquí, creo que lo entendemos, el creyente nacido nuevo debe de confrontarse solamente con la palabra. Y debe de escuchar la palabra. Y debe dejar que su vida esté bajo el escrutinio de la palabra. Toda nuestra vida, todo lo que somos, tiene que ver también con obedecer la palabra. El creyente que conoce la palabra y vive la palabra es transformado por la palabra. Es transformado por la palabra. Y su vida realmente es una transformación completa, como también nos dice en otras partes. Es decir, si yo no soy un hacedor de la palabra, yo tengo un problema. Porque los creyentes tenemos el verdadero creyente, el verdadero creyente estoy hablando. Nuestra iglesia está llena de gente, no todos son creyentes. No toda la gente que viene a la iglesia son creyentes, incluso aunque estén bautizados, incluso aunque sean diáconos, incluso aunque sean pastores. Hay gente que están en las iglesias que no son convertidos y tenemos que verlo. Y cada vez irá más. Cada vez habrá más gente en las iglesias que irán a más
que no conocerán a Cristo, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las cosas que tenemos que ver realmente es que la Escritura están ahí puestas por el Señor para vivirla, no para teorizar, no para tener un conocimiento intelectual de la palabra, sino para vivirla. En este sentido, hermano, porque además aquí está hablando de la enseñanza de la palabra públicamente. Cuando estamos haciendo un estudio, alguien predica la palabra, está hablando de la importancia por eso está hablando de oír, no solamente oidores, de escuchar la palabra. Aquí me gustaría hacer una pregunta que no es una pregunta trampa, que a Pablo le gustan mucho las preguntas trampa. No es una pregunta trampa, es ¿cuándo comienza la auténtica predicación? ¿Cuándo comienza la auténtica predicación? ¿Cuando el pastor el lunes empieza a orar por la predicación del domingo? ¿Cuando va leyendo los textos? ¿Cuando la iglesia está orando por el predicador que va a predicar? ¿Cuando el domingo se pone en el púlpito? ¿Cuándo comienza para ti? ¿Cuándo comienza de verdad la verdadera predicación? Cuando se empieza a orar por la predicación. Muy bien. Cuando se empieza, el lunes el pastor empieza a hacer lo que va a predicar para el domingo. Y empieza a ver textos, y empieza a apuntar, y empieza... Muy bien. Ahí empieza para mí la predicación. ¿Alguien más? Cuando Dios pone la primera piedra. Cuando hace efecto en la persona. ¿Y cuándo hace efecto en la persona? Cuando esa persona pone en práctica lo que ha escuchado. Cuando esa persona pone en práctica lo que ha escuchado. Muy bien. En realidad, hermano, todo eso está muy bien. Y es así. Es así. Hay que orar. El gran secreto de la predicación, a mi entender, no puede pasar si no es a través de la oración. Una persona puede estudiar, y la iglesia tiene que acompañar la oración. Los grandes predicadores que encontramos en la historia de la iglesia han sido gente que la iglesia los ha acompañado en la oración. Y tenemos que orar por los predicadores, por los maestros dominicales, por las mujeres que enseñan, por las maestras, por las que nos dirigen la palabra. Dios ha dado el ministerio de la enseñanza, maestros en la escritura. Que Dios ha dado sus dones a hombres y mujeres para que nos enseñen. Tenemos que orar por ellos. Es verdad que en este caso, la persona que predica, no solamente el pastor, pero la persona que predica, termina el lunes ya tiene que empezar a orar. Tiene que empezar a orar. Esto es una dinámica tremenda. Tiene que empezar a orar para ver lo que el Señor quiere para el domingo, para la iglesia, ¿no? Tiene que empezar a orar, tiene que leer la palabra, tiene que decir al Señor, tiene todo esto. Y cuando la palabra de Dios hace efecto, empieza a hacer la predicación, empieza a hacer efecto a la palabra. Yo he visto gente llorar en la iglesia cuando se aplica la palabra de Dios. Sí. Y yo he visto, cuando se ha hecho una invitación, yo toda mi vida, casi siempre, muchos domingos, he hecho una invitación para creer a Cristo. Y es emocionante. Es emocionante cuando tú ves a gente que se levantan, que levantan la mano, que creen. Es algo tremendo. O gente que te han dicho, estaba mal y el Señor en la predicación me ha enseñado esto. O estaba en una situación con mi familia mal y Dios me ha dicho que tengo que cambiar en este sentido, ¿no? 1000 cosas, porque la palabra de Dios tiene eso. Pero déjame decir una cosa, hermano. En realidad, por eso he dicho antes que no es una pregunta trampa, en realidad la auténtica predicación comienza cuando se termina la predicación. Esa es la realidad. La auténtica predicación comienza cuando se termina la predicación, porque es cuando ya el creyente tiene que vivirla. Lo que ha dicho él antes, de decir, bueno, esto, se estaba hablando de la predicación y tal, para cuando llegue el lunes. Esa es la realidad. Cuando el predicador echa la carga y ya descansa, o la predicadora termina de predicar, y ella ha echado todo lo que durante esta semana delante de Dios ha estudiado, ahí es cuando comienza la labor del Espíritu Santo, para que la persona que ha escuchado esa palabra la viva. Porque no es antiguamente, si tú lees
Yo tengo un libro en mi casa, de los primeros libros que yo me compré en la residencia Monco, en Alicante, que alguna vez lo he compartido con José Sáez. Yo tengo un libro que se llama El arte de la predicación. El arte de la predicación. Y la predicación en un sentido es un arte, claro que es un arte, pero va más allá del arte de la predicación. Cuando tú ves libros de predicación, sobre todo de los siglos anteriores, realmente son piezas, muchas de esas piezas son de retórica. Había escuelas de elocuencia, siempre lo he habido, ahora no lo hay. En un sentido, los seminarios van por ahí también, pero antiguamente en las universidades había esto que era retórica. Los filósofos griegos tenían clases de retórica, los romanos tenían clases de retórica y los senadores tenían la clase y se ponían a hablar en el Senado romano que habían hecho sus clases de retórica, de cómo hablar en público y tal. Cosa que le falta hoy decirle a más de un político que haga clases de... Haría falta esas clases. Sí, más de uno. Entonces, pero la predicación no solamente es elocuencia. La predicación no es solamente decir un texto de algún personaje célebre de la historia. La predicación no es a veces hacemos la predicación como si fuese filosofía. O como si estuviera... Yo he escuchado gente sentada, gente sentada en campamentos de familia. Me recuerdo una vez un hermano con un conocimiento tremendo, era psiquiatra, de hecho creo que sigue siendo psiquiatra, ya lo veo mayor, sentado y se llevaba predicando durante 2 horas y aquello era gota china, era un sufrimiento indecible. Porque lo que estaba dando, a veces tú estás predicando, tú estás enseñando y lo que estás haciendo es desplegar todo tu conocimiento. Por eso digo, hermano, que la predicación no es eso. La predicación es comunicar lo que al predicador Dios le ha dado y el predicador tiene que comunicarlo a la gente para que lo escuche. Y a partir de ahí, vivirlo. Yo he predicado el domingo, vosotros tenéis problemas. Yo te lo he soltado. Si yo estoy como este domingo, soy yo el que está escuchando la predicación, el predicador termina y soy yo el que dice, ahora, ¿qué tengo que vivir? ¿Qué me ha enseñado Dios? Mañana lunes, ¿qué tengo que cambiar? O esta noche, o dentro de un rato. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Porque si la predicación no la aplicamos en nuestra vida, algo no va bien. Algo no va bien, algo no lo entendemos. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Que escuchamos tantas predicaciones y en el día de hoy todavía más. Porque antes escuchaba la predicación del pastor, era lo único que escuchaba. Era la predicación del pastor, él se había algún estudio bíblico durante la semana, pero hoy no. Hoy tenemos una enfermedad que es no sé cómo llamarlo. Hay gente que escucha 20 predicaciones cada día. Si tú escuchas 20 predicaciones cada día de 20 predicadores diferentes, al final te enteras. Al final tenemos una dependencia de la predicación. Pero ¿de qué me sirve a mí tener una dependencia de la predicación si yo no vivo esa predicación? Y hoy en día podemos poner a mí, yo no estoy diciendo que lo pongamos a predicador, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces antes poníamos a cantantes, o a Julio Iglesias, a Rafael, a ¿qué cantante gusta a ti de la? Quevedo, por ejemplo. ¿Quién? Quevedo. Quevedo. A mí me gusta también Góngora. Quevedo. Pues, Quevedo, está muy bien. Quevedo, ¿y a ti? Quevedo. No lo sé. Quevedo Junior. Pues, de gente de ahora, o sea, ponemos canciones, yo he puesto canciones. Ahora no ponemos canciones, muchos creyentes lo que ponen son predicaciones. Y te pones tú. Y tenemos el criterio suficiente, analizamos, vivimos realmente, o es una sobreexposición de predicación. Tenemos que tener cuidado. Pues, la predicación no está solamente, como dice aquí Santiago, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, versículo 22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos. La Biblia dice, con razón, dice la palabra de Dios,
que la fe viene por el oír, pero el oír no es un fin en sí mismo. Yo puedo estar escuchando la predicación y a mí no me afecta para nada. El oír, aunque es cuando hay una conversión, siempre es lo mismo, es el efecto de la palabra. El efecto de la palabra guiada por el Espíritu, el efecto de la palabra en la persona. Pero yo puedo pasarme toda mi vida escuchando, y a mí no me puede. Y a lo mejor soy el pecador más grande que hay en el mundo y a mí no me afecta para nada. Y puedo incluso decir qué bonita predicación, qué buena boda de esta persona, las historias que ha contado, qué bien ha dividido la predicación, o mil cosas, ¿no? Pero si yo no vivo esa predicación, aunque yo lo escuche, si no la vivo, no lo pongo en acción. Y no olvidemos nunca, hermanos, que la fe siempre es acción. Y que el Evangelio siempre es acción. Siempre. Porque el Evangelio es lo que cambia. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios para vivirla. Y Santiago emplea una palabra muy importante. Quitar móvil, no, pero eso lo dice. Santiago está diciendo, emplea la palabra solamente. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El verdadero creyente no solamente es el que escucha, sino el que hace. ¿Lo entendemos? El verdadero creyente no solamente el que escucha, sino el que lo hace. La palabra oidores se refiere a oír la enseñanza de la palabra de Dios. Como he dicho antes, esa palabra de Dios, aquí el contexto es la palabra de Dios cuando se predica públicamente, es decir, cuando la iglesia está junta. Cuando la iglesia está junta, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra como si fuese que Dios me está hablando a mí. Y con la idea realmente de escuchar y discernir la voluntad de Dios para mi vida. Si no hacemos esto, si no estamos atentos a la palabra de Dios, pues como dice Santiago, somos oidores, no solamente oidores, sino engañándoos a vosotros mismos. Es decir, podemos estar escuchando la palabra de Dios, lo que conocemos la palabra de Dios, la teoría de la palabra de Dios, incluso podemos alabar esa palabra de Dios, pero no la vivimos y nos convertimos entonces, nos engañamos a nosotros mismos. Es interesante porque la palabra engañarnos a nosotros mismos, la palabra engañarnos viene de un verbo griego que significa engañar mediante falso razonamiento. O sea, nos engañamos mediante falso razonamiento que nosotros mismos no decimos. Lo que Santiago está diciendo es que todo creyente que se contenta solamente con oír la palabra de Dios, pensando que es suficiente esa palabra para su vida, pero usa un falso razonamiento que lo conduce a un autoengaño, esa palabra no tiene ningún efecto en esa persona. Es decir, a veces, hermanos, escuchamos la palabra de Dios, pero nos autoengañamos para no hacerla. Eso es lo que está diciendo Santiago. Nos autoengañamos para no hacerla. Y tú puedes decir, pero ¿cómo nos podemos autoengañar? ¿Cómo? Porque es la palabra griega, engañar mediante falso razonamiento. ¿Cómo nos podemos autoengañar? Mira lo que dice en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fijaros, no son oidores de la ley los justos ante Dios. Podemos escuchar la ley toda la vida, pero dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, los que lo hacen serán justificados aquellos que hacen la palabra. Dice un comentarista, escuchar un sermón acerca de la humildad o del perdón parecería un acto encomiástico, pero el verdadero acto comienza cuando el oyente convierte en obras lo que ha oído y en obediencia a Cristo actúa de forma modesta y capaz de perdonar. Si yo escucho un mensaje por siguiendo este ejemplo, si yo escucho un mensaje en la iglesia
de perdón. Y resulta que yo estoy enemistado con Nuria, pero el pastor está, o la persona que está predicando sobre el perdón, y está diciendo, si estás mal con alguien, ve a esa persona, habla con esa persona y arregla el tema con esa persona. Y yo estoy escuchando el sermón y estoy en mi mente diciendo, es un buen sermón, está muy bien, está. Pero que Nuria lo escuche. No lo escuche, porque el problema es que es Nuria. Que escuche, yo estoy bien con Nuria, Señor. Pero nos estamos autoengañando, porque yo tengo un problema con Nuria. Yo tengo un problema con Nuria. Lo que pasa es que delante de Dios no soy capaz de reconocerlo porque mi propia mente me ha engañado. Estoy tan engañado conmigo mismo que creo que es Nuria el que tiene que venir perdón. Pero soy yo el que debe de ir. Pero me he autoengañado. Estoy engañando, tengo un falso razonamiento y le estoy echando toda la culpa a ella para yo no tener la cosa de tomar la decisión y de ir a esa persona a pedir perdón. ¿Me explico o me estoy yendo por las nubes? Y como eso, un montón de veces estoy escuchando a un predicador y el predicador habla sobre las ofrendas y yo estoy aquí escuchando la predicación y yo digo, está muy bien de la ofrenda. La verdad que es un buen mensaje, pero eso es para hoy en día. Eso es para los que cobran un buen dinerito. Fulanito. Tienen un buen, yo, al fin y al cabo, yo no tengo dinerito. No, el Señor entiende y si yo no ofrendo, el Señor lo entiende. Y me estoy comiendo un poco para contar y me estoy autojustificando y me estoy engañando para no ofrendar. Porque yo mismo me estoy autoengañando para no tomar la decisión de ofrendar lo que debo de ofrendar. No el de euro, los 2 euros, los 3 euros, sino lo que debo ofrendar. A eso se refiere Santiago, que podemos nosotros tomar decisiones, autoengañarnos, no nos engañamos queriendo, O sea, no estoy hablando de que, porque ya sería rebeldía, ya sería, nos engañamos pensando que son otros, que no puedo, pero no, y no me ayuda esto a decir, Dios me está hablando, y el que tiene que cambiar, el que tiene que hacer las cosas, el que tiene que ser un hacedor, soy yo, no el otro, la otra. Eso no va conmigo, ¿no? Eso no va conmigo. ¿Comentarios? La palabra lo explica claro cuando dice, si un hermano tiene algo por ti, ve, no ha dicho que espera que cuando venga. Ya lo conocemos. Pero esto lo he puesto a manera de ejemplo, porque podríamos poner 1500 ejemplos. Podríamos poner un montón de ejemplos de lo que hacemos. O sea, tenemos la capacidad de diseccionar la palabra de Dios, tristemente, y engañarnos. Es decir, esto no es para mí, esto es para otro tal y tal. O esto es para mí, pero en otro momento, en otro sitio, y me sigo engañando. Cuando realmente, cuando Dios nos habla, tenemos que decir, Señor, tu siervo escucha. Tu siervo escucha. Y voy a intentar vivir lo que tú me dices. No lo que yo quiero o deseo, sino lo que tú me estás diciendo. Mirad lo que dice en este texto, en Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Versículo 30 al 32. Y lo tiene. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 al 30. Perdón, versículo 30 al 32. Sí. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen algo con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Qué os parece? Duro, ¿no? Esto es tremendo, este texto, Vendrán a ti como viene del pueblo, y están delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras,
Hasta aquí muy bien, ¿verdad? Oirán tus palabras, sin terminar aquí. Está hablando de escuchar a Ezequiel, ¿eh? Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Y están ahí la gente escuchando las palabras de Ezequiel, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca. ¿Quién predica Ezequiel? Y lo hace Ezequiel. Qué forma tan buena tiene este hombre de llegar, de predicar. Hacen halagos con su boca. Y el corazón de ellos anda en paz de su avaricia. Ezequiel está hablando, Ezequiel está predicando, están contentos, pero su corazón está allí. No está con lo que Ezequiel está predicando. Ellos andan en pos de su avaricia y es que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Es decir, es un show. O sea, Ezequiel está haciendo un show ahí para ellos. Está bien preparado, eso dice incluso la voz que tiene. Este podía ser tenor, o podía ser, canta bien incluso este Ezequiel, ¿no? Podía ser que anda hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, otra vez, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hermano, esto es fuerte. Y tenemos que prestar atención. El que tenga oído, que escuche. Tenemos que prestar atención a esta palabra. Porque en varias ocasiones nos dice que escucharán, pero no la pondrán por obra. A mí me da temor esto. A mí me da temor esto. Porque además, es que si no vivimos la palabra, ¿qué estamos haciendo? El paripé. ¿Eh? El paripé. Del paripé. Como cuando el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos Pero de mí. Hablan o escuchan, pero su corazón está lejos del Señor. Quizás no explicamos bien lo que es la fe. Quizás decimos que la fe es creer solamente. Ya. Y no es creer Es solamente. practicarla por la obediencia. Andar en la fe. Exactamente. Pero es muy fácil. Uy, yo el Señor. Claro, Señor, yo pero creo. su corazón pero no demuestra. de creer no tanto. paso. Exactamente. Porque nos ponemos duros con las cosas, poco a poco. Cuando sabemos hay cosas que tenemos que cambiar y no lo cambiamos, que ya nos pone madura y de repente estamos muy lejos. Y me hace pensar en Santiago 4 que dice que lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Cuenta como pecado. Claro. le es pecado. Es que tú has contado muy suavemente antes que yo sé que está muy bien, pero no voy a hacer. Pero lo que Ezequiel está diciendo, ¿lo mira? Eso es apagar al Espíritu Santo. Sí, es que yo Apagar. sé que debo hacer algo, Exactamente, pero no lo hago. no es... No es descaradamente decir no lo hago, sino que no Sí, chicuela. es endurecer el corazón ante de Dios y eso es peligroso. Me Pero repito, yo creo- eso no va conmigo. Yo creo que se miente el mismo, porque a mí no lo pueden engañar. Sí. Y si una persona no camina como debe de caminar, está vacío y en realidad se está engañando. Pero en realidad al final sale el fruto. Porque la mentira no llega a ninguna parte. Y al Señor nadie lo puede engañar. Y además cuando tú tienes, el Espíritu Santo es el que te redarguye y el que te enseña, porque cuando tú te equivocas, el especialista sí me decirte, aquí y hay algo que no. Se nota el Espíritu Santo. Y los que apartan del Señor normalmente no hacen de golpe, lo hacen eso, poquito a poco. Eso no quiero cambiar, no voy a hacer caso a eso. Y poco a Como poco. locos. Como locos. Sí. Poquito a poco, hasta llegar a la puerta de Sodoma. Digo, se metía allí. Hasta que se metió. Hasta que se metió. Sí. Por eso digo, hermano, que esto es un tema muy serio que estamos tocando esta tarde. Sí. Todos los temas que estamos tocando son serios. Pero este es un tema que hay que tener cuidado, porque nos podemos acostumbrar, permitidme esta expresión, podemos acostumbrarnos a ser buenos evangélicos. Y cuando nos acostumbramos a ser buenos evangélicos, entonces estamos haciendo lo mismo que los fariseos en la época de Jesús. Y tenemos que ir más allá de ser buenos evangélicos. Lo que tenemos que hacer es ser buenos seguidores, buenos discípulos y ser hacedores de la palabra. ¿Para qué vamos a tener la palabra? Porque ¿a quién le importa realmente que conozcamos bien la Biblia? Que conozcamos un montón de doctrina,
que conozcamos, que memoricemos un montón de versículos, que conozcamos las diversas teologías que hay en muchos aspectos. ¿A quién le importa eso cuando vivimos como nos da la gana? Efectivamente. Y nos autoengañamos. Nos autoengañamos. Entonces, en este sentido, el texto de Ezequiel es un texto realmente muy impresionante, ¿no? Te pones ahí, te están escuchando, qué buena voz, qué tal y tal, pero el corazón está allí. Está allí. No está ahí. Y lo que está hablando Ezequiel no es palabra de Ezequiel, es palabra de Dios. Pues tenemos que tener cuidado y examinarnos a nosotros mismos siempre. El mismo Juan, en 1 Juan, en capítulo 3, dice también un versículo que todos conocemos de sobra, dice en capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, que nos gusta, que nos gusta, oye, nos gusta. Ay, que Luisa te quiere mucho. Para mí Luisa es lo más importante. Oro por ti todos los días, te amo mucho. ¿Te has enterado que Luisa está en el hospital? No. ¿Vas a ir a verla? No tengo tiempo. Pero tú no la amas. Pero sí, pero que no tengo tiempo, que me estoy muy ocupado. ¿Te has enterado que Luisa sigue en el hospital? Está en el hospital, volviendo al hospital. ¿Has ido a verla? No, es que ¿sabes? Es que no está. ¿Has llamado? No, tampoco, mi teléfono no funciona. Además, yo te quiero mucho, pero no me preocupo por Luisa. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? O sea, decimos que amamos, pero eso nos cuesta, hermano. Yo estoy diciendo a todos, a mí primero, nos cuesta. Pero el amor realmente cuando entra en acción es cuando se da. Si no, es teoría. Si no, es teoría. Y Juan está diciendo eso, ¿no? Está diciendo, hijitos míos, no hablemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Tenemos que expresar el amor? Sí. Pero no soy de aquellos que dicen el amor solamente hay que hacerlo en acción. Sí. Yo creo que el amor hay que decirlo. Te quiero. Te amo. Yo creo que hay que manifestar. Bendito aquel que dice a la gente que tiene a su alrededor, te quiero. Te amo. Esas cosas, a los hijos hay que decirlo. A los cónyuges hay que decirlo. A los padres hay que decirlo. A la gente que te importa hay que decirle, te quiero. Pero el amor no solamente consiste en decir. El amor consiste básicamente en hacer las cosas, en hecho, de hecho y en verdad. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que vivir la palabra. Y a mí me da la impresión, no sé vosotros, a mí me da la impresión de que el momento histórico en el que estamos, histórico me refiero en cuanto a la Iglesia en el mundo, ¿no? En cuanto a la Iglesia en España. A mí me da la impresión que estamos en un momento en que conocemos mucho la Biblia, en que conocemos mucho de manera general, de manera general. Hay un montón de seminarios, instituciones, te vas a las redes sociales y vas a predicadores, esto, lo otro, compras libros, en la propia Iglesia. Me da la impresión que estamos en un momento de la historia en que tenemos una información bíblica tremenda. Pero a la misma vez me da la impresión que estamos en un momento de la historia evangélica, cristiana, en lo que nos cuesta ser hacedores de la palabra. No sé si es una impresión mía, pero posiblemente, pero me da esa impresión. Nos dice la palabra que volvamos al primer amor. Yo no sé si ustedes se acordáis del primer amor, pero yo me acuerdo que cuando conocí a Mari, cogía una bicicleta y desde las 3000 me iba con la bicicleta hasta Resitur, que están Los Remedios. No te digo nada sin ser ciclista, porque yo no era ciclista, yo siempre con coche, con todo eso, pero de bicicleta nada. Pues pasaba 10 minutos con ella, porque 10 minutos son 10 minutos, con la persona que de verdad amas. Pues eso es el primer amor. Volver a eso cada día es más complicado. ¿Por qué? Porque igual que las manos, cuando tú trabajas mucho, salen callos, pues en el corazón también te salen callos. Pero hay que volver a ese primer amor. Hay que volver porque además lo dice la palabra.
no es una cosa caprichosa. Fernando ha dicho, y con esto vamos a terminar, pero tengo más, pero creo que está bien. Fernando ha dicho una cosa, tenemos que volver al primer amor. Quizás si podemos terminar esta parte de este estudio de hoy aplicando esto que estamos escuchando. ¿Cómo podemos nosotros ser hacedores de la palabra? Una de las aplicaciones que tenemos es, podemos ser hacedores de la palabra volviendo al primer amor. Que por cierto es súper importante porque nos endurecemos. Nos endurecemos y nos vamos pasando, va pasando el año, nos vamos acostumbrando y ya no cogemos la bicicleta para estar 10 minutos. Ya, es más, si no la cogemos menos. Se pudre ahí. Se pudre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manifestar este ser hacedores de la palabra? Volviendo al primer amor. ¿Qué más? Aceptar las pruebas. Chay, te meten un veneno. ¿Qué ha dicho? Aceptando las pruebas. Pero los que te pasamos por pruebas, chiquillos. Si aquí todo es maravilloso. Porque el primer amor es el resultado de que tú buscas ansiosamente, angustiosamente al Señor. Y entonces, ante esa necesidad tan grande que tú tienes de esa búsqueda de Dios, encuentras ese amor, ese primer amor, y estás ahí pegado a Él de una manera que dices, es que he encontrado lo que necesito. Y cuando tú estás pasando por la prueba, tú te acercas al Señor de una manera también, en angustia, en necesidad, y al final creas una dependencia tan grande que es como un primer amor. Porque estás ahí, estás pasándolo mal, pero a la misma vez te estás acercando mucho al Señor porque lo necesitas para poder superar esa prueba. Y aunque parezca incongruente, cada situación que pasamos en nuestra vida mala nos acerca a Dios. Y cuando estamos pasando por situaciones en las que estamos perfectamente, oye, pues mira por dónde, ya nos olvidamos de esa cercanía, de ese buscar a Dios, de esa leer la palabra todos los días, de estar orando. Y es que eso no es así. No siempre llegan pruebas. Cuando no llegan pruebas, lo que tampoco podemos ser es cómodos, porque la comodidad es lo que lleva a apartarte del primer amor, porque empezamos a entrar en la rutina de lo mismo, y no salimos de esa rutina. Nos creemos autosuficientes. Entonces, para volver al primer amor hace falta salir de la rutina y salir de la comodidad, levantando del sofá. Dos cosas importantes. 3. 1. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra? Volviendo al primer amor. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra? Aguantando las pruebas, soportando las pruebas, porque las pruebas nos acercan más a Dios. Otra cosa importante para estar cerca, ser hacedores de la palabra, huir de la comodidad y recuperar su Dios. Muy bien. Más cosas. Huir de lo que me apetece. Y a lo mejor no me apetece leer la palabra de Dios, no me apetece estar viendo la televisión o jugando a un jueguecito, o bueno, ya leeré. Huir de lo que aparta tu vida de la palabra de Dios y del Señor. ¿Cuánto daño, hermanos y hermanas, ha hecho esa frase? ¿Cuánto daño? Ya leeré. Ya iré a la iglesia. Mañana. Eso. Ya hablaremos Hoy no, hermano. mañana. Mañana, como el de martes y 13, ¿no? Era el martes y 13 que dice No, mañana. el mota. ¿Cuánto daño es mañana? Le da palabra. Y ni leemos la palabra, ni nada. Mañana iré a la iglesia, mañana. Y al final, poco a poco nos vamos. Hoy no se fía, mañana sí. Sí. Y va con eso, hacemos lo que sabemos. A veces queremos dar paso en esta cosa, sabemos que tenemos que tratar algo, pero yo no quiero trabajar en eso, quiero ver eso, Lo que me apetece. lo que me apetece. Eso va con eso, por eso digo, hacemos lo que sabemos. Porque alguien dice, yo quiero predicar en la iglesia, pero tú lees la palabra, no. Así. Pero eso, que tenemos que hacer lo que sabemos para hacer otra cosa.
Sí. Sí. Así. Yo quiero predicar, tú una palabra. Yo quiero estar alabanza. Pero tú tienes una relación con el Señor. O sea, eso así. No le damos la prioridad a la causa del Señor. Yo quiero estar en la alabanza. No le damos la prioridad. Lo primero es. Pues así. La única nota es la que yo doy. Tirando la nota todos los días. Así. Queremos estar ahí sin pagar el precio de estar ahí. Las cosas pequeñas son importantes. Muy importante. Nunca se llega a lo grande si no se ha comenzado con algo pequeño. ¿Algo más? Ya tenemos. Tenemos aquí tela, ¿no? Aquí hay para digerir toda la semana. Pues hermano, volvemos a Santiago y termino leyendo el mismo texto. Y además te voy a hacer una invitación. Que ya seguramente sabrás por dónde voy cuando te digo que voy a hacer una invitación. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y os repito que la palabra engañado en el griego es engañar mediante falso razonamiento. Nosotros engañamos. Te invito a que, aparte de Mari Carmen y Nuria, que hay que reconocer que la mayoría de las veces también, aparte de Mari Carmen y Nuria, nos traigamos de memoria este versículo 20 porque me parece muy importante. Me parece muy importante. La semana que viene, capítulo 1 de Santiago, versículo 22, si es posible, de memoria. Porque creo que es un versículo que nos hace bien y en momentos muy puntuales nos va a hacer mucho. Bueno, ¿Vale, familia? Yo lo haré por videoconferencia. Tú lo harás por video. Si es capaz.